Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 532 dentro del apartado Los misterios de la vida oculta de Jesús. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Pues continuamos pues expresando la etapa también redentora de Jesús en esa vida oculta. Decíamos que toda la vida de Jesús es redentora, que la redención de Jesús es verdad que tiene su momento cumbre en su muerte en cruz y en su resurrección. Su muerte y resurrección redentoras, pero toda la vida de Jesús es redentora. No hay nada de lo que hiciese Jesús en lo que no nos estuviese salvando y redimiendo. Bueno, y se nos recuerda que Jesús, con la sumisión que tuvo a María y a José, estaba cumpliendo perfectamente el cuarto mandamiento. Y más, nos estaba dando la gracia para poder cumplir nosotros el cuarto mandamiento. Jesús no nos da una ley que él mismo no haya cumplido. Nos da una ley que él mismo ha vivido. Él se ha sometido a la ley de Dios que nos pide para nosotros. Y esto es muy importante. Yo creo que, si me permitís un ejemplo, un recuerdo así de infancia o adolescencia, la verdad es que no es lo mismo que unos padres te digan, haz esto, y ellos se consideran por encima de lo que te han mandado. Pues yo qué sé, no fumes, bueno, y ellos están fumando. O no hagas esto, y ellos... Yo recuerdo, por ejemplo, como un recuerdo de infancia, el hecho de que cuando estaba la televisión y salían entonces los famosos rombos y salía pues un rombo, dos rombos y una película que no era adecuada para los hijos. No, claro, una cosa es que te digan, vete a la cama, y ellos se queden viendo la película, ¿no? Y otra cosa muy distinta es que te digan, apaga la tele que vamos a jugar todos aquí al parchís, o lo que fuese, ¿no? Bueno, la cosa es muy distinta, porque tus padres, antes de decirte tal cosa, ellos mismos la han vivido. Han vivido algo que después te piden a ti te piden que renuncies a ver ese tipo de películas, pero ellos mismos lo han asumido por ti. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero es hermoso ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, nos da una ley a la que él mismo se ha sometido, que él mismo ha vivido, que él mismo nos da la gracia de poder hacer de la ley nuestra liberación. Porque si no es, tú sométete, que yo, como yo soy el que te lo mando, yo estoy por encima de la ley, y como yo estoy por encima de la ley, yo doy la ley a mis súbditos. Pero claro, esto para mí no funciona. ¿Os imagináis, no? Pues que haya pues un rey soberano que diga, bueno, pues el pueblo tiene que sacrificarse. El pueblo hay que hacer medidas de austeridad económica. Solamente se puede hacer una comida al día. Y ese rey pues se pega pues unos banquetes y vive en el derroche, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que ocurren, ¿verdad? No ese es el estilo de Dios. No ese es el estilo de Dios. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, de ese Dios altísimo que nos entrega las leyes, la tabla de la ley en el monte Sinaí, el que nos entrega los 10 mandamientos como la alianza de Dios con el hombre, él mismo, ¿no? Se somete a esa ley como una escuela de vida. Digamos que Nazaret es una escuela para nosotros. Bien, dice aquí el Catecismo una frase misteriosa, pero muy importante.
es la imagen, esta obediencia, dice, es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. Es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene una plena obediencia a su Padre Dios. Jesús diría, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se estaba refiriendo no a José, no a María, se estaba refiriendo a Dios Padre, ¿no? En esa lucha de Gesemaní. Bueno, pues esa plena obediencia del Verbo al Padre, del Verbo encarnado al Padre, tiene como una imagen en la vida temporal, que es lo que ocurrió en Nazaret. Fijaros lo que voy a decir ahora, que podría parecer un poco como atrevido, pero lo digo con plena tranquilidad. Jesús podría haber obedecido a Dios Padre sin haber obedecido a José y a María. Bueno, pues de hecho, tal y como Dios hizo las cosas, no. O sea, las dos obediencias estaban conjugadas. Obedeciendo a José y a María, estaba obedeciendo a Dios Padre. Y así también es en nuestra vida. El cuarto mandamiento es una forma de discernir la voluntad de Dios. Yo cómo conozco, ¿cómo conoce un joven qué quiere Dios de él? Bueno, pues lo conoce a través de la familia. Repito, o sea, esa pregunta que he hecho. ¿Podía haber Jesús obedecido o abrazado la voluntad del Padre sin haber sido obediente y sumiso a José y a María? Pues no, porque una cosa pasaba por la otra. Por eso dice aquí que la obediencia de Jesús a María y a José es la imagen temporal de su obediencia a su Padre Celestial. Otra cosa importante, ¿no?, que se subraya aquí. El hecho de que se prepare en lo cotidiano de cada día, se está preparando su capacidad de decir en Gesemaní, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no hubiese podido decir que no se haga mi voluntad sino la tuya si durante toda su vida se hubiese dedicado a hacer su voluntad y, o sea, es imposible que alguien llegue al momento del martirio y tenga la madurez de poder entregar su vida martirialmente si durante toda su vida ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, es decir, el momento último de la entrega de un mártir se prepara toda la vida. Yo algunas veces he puesto el ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que sabéis que murió mártir de la caridad en Auschwitz, cuando este padre franciscano pues ofreció su vida a cambio de la de un preso que había habido una fuga, y entonces el capitán de las SS, para dar un escarmiento, elige al azar a 10 presos para matarlos de hambre en el corredor de la muerte, pues para dar un escarmiento de que nadie más se fugue. Y entonces uno de los que es elegido pues comienza a pedir, a suplicar clemencia porque tiene mujer, porque tiene hijos. Y entonces el padre Kolbe se adelanta en medio de las filas y pide cambiar su vida por la de aquel hombre. Y sorprendentemente aquel capitán de las SS permitió ese cambio. Yo me entrego y tú hicieron ese cambio. Bueno, yo muchas veces he pensado, eso no pudo ser improvisado. El hecho de que San Maximiliano Kolbe en ese momento tuviese ese arranque, eso no podía estar preparado porque nadie sabía lo que iba a ocurrir esa mañana allí. El hecho de que él tuviese ese arranque de espontaneidad de cambiar su vida por la de ese preso, eso no podía ser casualidad. Eso tenía que estar preparado en el sentido de preparación remota en su vida, de que toda su vida había hecho una ofrenda generosa en lo cotidiano. Si uno en lo cotidiano no es humilde y no es generoso, cuando llegue un momento extraordinario, desde luego no lo va a ser, porque la heroicidad no se improvisa. Digamos que lo ordinario prepara lo extraordinario.
Una cosa prepara la otra. ¿Eh? Por eso, en el fondo, aquí lo que Jesús nos está enseñando en esa vida oculta en Nazaret es que no hay momentos en la vida que no tengan valor. Cuando a veces nos quejamos, es que mi vida es muy monótona, es que mi vida es demasiado rutinaria. No, 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 no pienses eso. Tu vida no es demasiado monótona. O sea, estás preparando el ordinario de tu vida, estás preparando la entrega de tu vida a Dios Padre. Y vale mucho, mucho más de lo que supones tu fidelidad diaria, tu día a día, vale mucho más. Fijaros lo que hubiese sido, pues, que el padre Kolbe, pues cuando él estaba en su familia polaca, o después en el noviciado de los franciscanos, hubiese dicho, jo, vaya aburrida que es mi vida, ¿no? Pues aquí todos los días lo mismo, y venga, y el horario siempre es el mismo, y siempre hay que hacer lo mismo. No sé, esta vida me ilusiona poco por lo aburrida y lo repetitiva que es, ¿no? Pues imaginaros que el padre Kolbe hubiese dicho eso y hubiese dejado de ser dócil, entonces no hubiese podido tener ese momento de gloria de la entrega plena de su vida allí en Auschwitz, cambiando su vida. El padre Kolbe hizo eso porque había tenido una escuela de preparación. Bueno, pues lo mismo Jesús. Digamos lo mismo de Jesús. Es decir, la entrega de Jesús en la cruz de su vida por nuestra salvación había estado preparada durante toda su vida. Y en la sumisión de Nazaret, en abrazar extraordinariamente, ¿no?, lo ordinario de la vida, en vivir de forma extraordinaria lo pequeño, lo cotidiano, eso le estaba preparando para esa entrega en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, digamos, el Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que Jesús pronunció en Getsemaní, había sido precedido de que no se haga mi voluntad sino la tuya, de pues, dicho a José y dicho a María. Y sin duda, ¿no? Jesús en más de una ocasión en su vida oculta de Nazaret corrigió, rectificó su voluntad o sus planes precisamente por las indicaciones de José y de María. No, vamos a hacer esto, no, eso ya lo haremos otro día, ahora vamos a hacer lo otro, hoy no vamos a este sitio, vamos al otro. Y así uno va educando su voluntad. La educa de esa manera tan sencilla y al mismo tiempo tan... Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.